Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo 2 del libro del profeta Isaías. Esta es una profecía que es lanzada al pueblo de Israel, tanto en Judá y Jerusalén como en Samaria también, el reino del norte y el reino del sur, porque en este momento de la profecía, o más bien en estos tiempos cuando Isaías escribe este mensaje, pues Samaria todavía no había caído, pero estaban en pecado y Dios les enviaba sus mensajes. Dice el versículo 1, Isaías 2:1, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Y estos mensajes probablemente Isaías los presenta al pueblo hablándoles a ellos como sermones, él mismo predicándoles allí, pero no escucharon, porque como leímos en el texto anterior, en el capítulo 1, Isaías fue muerto aserrado, una forma terrible de morir este profeta por causa de predicar la palabra del Señor. El pueblo de Israel rebelde al punto que destruyeron al mensajero de Dios, porque ellos pensaron que él venía era a condenarlos. Al contrario, él venía porque quería Dios salvarlos a ellos. Dice el versículo 2, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Nótese bien este mensaje, esta profecía que Dios estaba enviando al pueblo. Era lo que Él quería hacer en el pueblo. Esta es una profecía con doble aplicación, porque en primera instancia esta profecía se aplica al pueblo de Israel. Hay muchas interpretaciones, algunos dicen que esta profecía se refiere al tiempo de paz que habrá en el milenio luego de la venida de Cristo Jesús. Pero para que podamos comprender un poco más a qué se refiere este capítulo o esta profecía, debemos también leer el texto que es paralelo a este versículo. Son muy parecidos, casi iguales, solo tienen algunas pequeñas diferencias, y es el libro de Miqueas, capítulo 4, versículo 1 al 3. Recordemos que Miqueas, este profeta, fue en algún tiempo contemporáneo con Isaías también. Estuvieron juntos, así que sus mensajes se aplicaban al mismo tiempo. Dice Miqueas 4, 1 al 3. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será colocado a la cabeza de los montes, más alto que los collados, y acudirán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob. Él nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas y lejanas. Ellos convertirán sus espadas en asadones y sus lanzas en hoces. Ninguna nación alzará la espada contra otra nación, ni se preparará más para la guerra. Nótese bien que son muy parecidos estos dos textos y se refieren a la misma profecía al mismo tiempo. La aplicación en primera instancia era para el pueblo de Israel. Y nos centramos, por ejemplo, en esta palabra postrero de los tiempos o en los postreros tiempos, porque aquí es donde muchos dicen, mire, como dice postreros tiempos, entonces se refiere a los tiempos cuando Cristo Jesús venga. Pero recordemos también que esta misma palabra es utilizada en varias partes de la Biblia y no se refiere a los postreros tiempos de la venida de Cristo Jesús, sino más bien a otros postreros tiempos. Mire, por ejemplo, en Génesis capítulo 15, versículos 13 y 16. Allí se refiere los postreros tiempos al fin de los 430 años de la permanencia del pueblo en Egipto. Y en Génesis 49:1 también allí se dice que en esos postreros tiempos se le daría la tierra de Canaán al pueblo cuando saliera de allí. Otro texto donde se le da uso a esta palabra es Deuteronomio 8:16, y allí ese postrero se refiere al final de la peregrinación por el desierto.
Deuteronomio 31:29 se refiere a la terminación de un periodo histórico, y Proverbios 14:12, 23:32 e Isaías 47:7 se refieren al resultado definitivo de determinada conducta. Pero nótese bien que estos postreros tiempos, o esta palabra postrero, se usa en varios contextos, en varios textos, y no se refiere a la venida de Cristo Jesús. Así que en este postrero tiempo, de los cuales habla Isaías, se está refiriendo a un tiempo en el cual Dios quería restaurar al pueblo. Dios quería restaurar la nación de Israel. Como dice la sierva de Dios en Patriarcas y Profetas, Dios quería que Israel fuese la nación del mundo, o la capital más bien del mundo, que todas las naciones viniesen a adorar a Dios allí en Jerusalén, que fuese el epicentro del culto universal. Este monte al cual se refiere aquí, se refiere a la religión. De todos los montes, dice, de todos los montes, de todos lugares, viniesen a adorar allí en Jerusalén al pueblo de Dios. Pero lamentablemente ellos no cumplieron esas condiciones que Dios quería darles, o que Dios les había pedido más bien. No las cumplieron. Por tal motivo, esta profecía no se cumplió. Sin embargo, tiene una doble aplicación, y podremos aplicarla también a los tiempos de la venida de Cristo Jesús. El Comentario Bíblico Adventista y Patriarcas y Profetas, capítulo 37 y 38, que te recomiendo leer, habla acerca de esto y dice: este glorioso cuadro del triunfo final de la verdad nunca se cumplió con el Israel literal, pero se cumplirá con el Israel espiritual. Es por eso que Isaías 2:1-5 se refiere al cuadro del glorioso triunfo del Evangelio por medio del instrumento escogido por Dios en nuestros días, que es su iglesia. Amén. Nótese bien, como te dije, en primera instancia, o la primera aplicación de estos versículos, de esta profecía, era al pueblo de Israel. Dios quería restaurarlos y quería que de todas las naciones fuesen a Israel, a Jerusalén, a adorar a Dios. Quería restaurarlos, pero ellos no cumplieron. Ellos, en vez de hacer lo que Dios les pidió, ellos se alejaron. Y se alejaron tanto que los pecados que cometieron fueron terribles. Y ya vamos a mencionarlos, porque del versículo 5 en adelante se mencionan muchos de los pecados que el pueblo cometió. Por eso, querido hermano, nosotros tenemos que tomar estas reflexiones y hacer que la palabra de Dios se cumpla en nosotros. El pueblo de Israel no cumplió las condiciones que Dios le puso. Hoy la iglesia de Dios debe cumplir las condiciones que Dios pone. Ahora, no quiere decir que si no las cumplimos, entonces Dios escoge otro pueblo, porque no habrá otro pueblo. Somos el pueblo remanente, el pueblo final. Ahora, si tú no aceptas las condiciones de Dios, pues Dios te deja a un lado y escoge a otra persona, pero su pueblo sigue siendo el mismo, solo que las personas salen y entran. Porque dice Dios: yo tengo ovejas en otros rebaños, que al oír la voz del pastor vendrán, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Querido hermano, tú eres una oveja del Señor, escucha su voz. No seas terco, no seas necio a la voz de Cristo. Él te llama porque quiere salvarte, porque quiere ayudarte, porque quiere bendecirte. No seas como el pueblo de Israel, que no cumplió. Al contrario, acabó con la vida de los profetas. Acabó con la vida de Jeremías. A Jeremías lo mataron porque Jeremías hablaba de que el templo de Israel iba a ser derribado. Esto lo vemos allí en Jeremías capítulo 26, versículo 1-9. Si tú querías meterte en problemas con el pueblo de Israel, nada más menciónales el templo, porque eso para ellos era sagrado. Terminaron idolatrando las paredes, la construcción del templo, más que a Dios. O sea, Dios fue olvidado. Ellos seguían sus ceremonias y todo, pero el templo, y cualquiera que atacara el templo o hablara acerca del templo, entonces era exterminado, era muerto. Y eso le pasó a Jeremías, como te dije, Jeremías 26, 1-9, que pronto leeremos algún día. Pero también a Jesús. En Marcos capítulo 14, versículo 58 dice: nosotros lo hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro no hecho a mano. Nótese bien que esta fue una de las causas por las cuales le quitaron la vida a Cristo Jesús. También porque habló acerca del templo. Así que el templo para ellos era lo más sagrado.
se centraron en el templo, en las construcciones del templo, en las ceremonias del templo, pero se olvidaron del dueño del templo, de a quien se adora en el templo. Y en eso muchos hoy día están cayendo también. Adorando el templo, adorando las construcciones del templo, las paredes del templo, las ceremonias del templo, los ritos del templo, pero están lejos del Dios del templo, Cristo Jesús. Y ahora dice el versículo 5, venid, oh casa de Jacob, y caminemos a la luz de Jehová. Nótese bien, al mencionar casa de Jacob, se está refiriendo a las 12 tribus de Israel, tanto Judá y Jerusalén como las 10 tribus que están allí en Samaria. Ciertamente, dice el versículo 6, ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Y esta es una de las cosas de las cuales Dios les advirtió antes que entraran a la tierra prometida. Él les dijo allí 3 meses antes que entraran, donde fue escrito el libro de Deuteronomio, la segunda ley. Antes que ellos entraran a la tierra prometida, la tierra de Canaán, Dios le dio sus advertencias. Una de las últimas, o el último discurso de Moisés al pueblo, todo el libro de Deuteronomio, le enseñó la ley una vez más a esos hombres que iban a entrar. Que cuando se dio la primera ley allí en el capítulo 20 de Éxodo 19, ellos estaban de menos de 20 años. Recuerda que los mayores de 20 años que salieron de Egipto, todos murieron en el desierto en el transcurso de esos 40 años. Así que los que están a punto de entrar a la tierra prometida en el libro de Deuteronomio son los que estaban de menos de 20 años cuando se dio la ley en el Sinaí. Así que Dios decide repetirles a ellos la ley para que no se olviden cuando entren a la tierra prometida. Y Deuteronomio 18, 10 al 13 dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominable para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas cosas abominables, Jehová tu Dios expulsa a estas naciones de tu presencia. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Nótese bien que Él les dice, por estos pecados yo expulso a estas naciones y los utilizo a ustedes como instrumentos míos para derramar mis juicios sobre esas naciones. Y así sucedió. Israel exterminó a estas naciones porque así debía ser. Dios quería consolidar a Israel y a través de Israel emitir sus juicios sobre aquellas naciones que no querían aceptar los mensajes de Dios. Pero los que aceptaban el mensaje de Dios, entonces Dios los aceptaba en el pueblo. Pero entonces el pueblo de Israel, en vez de ser luz, en vez de acabar con la idolatría en el mundo, ellos terminaron haciendo lo mismo que esas naciones hacían. Su tierra está llena de plata y oro, dice el versículo 7. Sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Además, tu tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. En los tiempos del rey Acaz, recuerda que Isaías está en aquellos tiempos, en los tiempos de este rey se hizo una idolatría terrible, el pueblo entró en perversiones terribles, dice segundo libro de Crónicas capítulo 28, 1 al 3. 20 años tenía Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, pero no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, a diferencia de su padre David. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinón, e hizo pasar a sus hijos por el fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. ¡Qué terrible situación! Nótese bien, dice, hizo conforme a los reyes de Israel. Recuerda que en Israel, en Samaria, empezó a reinar Jeroboam, y Jeroboam instituyó su propio culto. Levantó lugares altos, hizo ídolos, y de allí en adelante todos los reyes que siguieron adoraron a Dios supuestamente en esos ídolos o en esos templos, porque ellos decían, no podemos ir a Judá porque allí somos enemigos.
Y en Judá, en Jerusalén, era donde estaba el templo, el único templo que Dios les había permitido donde ellos podrían adorar. Pero Jeroboam dijo: no, nosotros podremos levantar nuestro templo también. Ellos inventaron su propia religión y de allí en adelante todos lo siguieron haciendo. Pero es triste y lamentable que en Jerusalén, donde tenían templo, donde podían adorar a Dios, ellos también cayeron en los pecados de Israel, porque siguieron lo mismo que ellos hicieron. Por eso Dios los apartó. Por eso Dios no les cumplió las profecías que les había prometido. Y el profeta Isaías sigue mencionando muchos más pecados que el pueblo tenía. Quiero centrarme en el versículo 11 y cerrar con este versículo. Dice: la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Había arrogancia, había orgullo, había altivez. Isaías capítulo 13, versículo 11, también el Señor condena esta práctica. Dice: castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Haré que cese la arrogancia de los soberbios y humillaré la altivez de los tiranos. Esto es algo que Dios detesta. La altivez, la soberbia, el orgullo son pecados que Dios no acepta, que no tolera, que le son abominables. Y lamentablemente el pueblo de Israel estaba en estos pecados. La sierva de Dios Elena de White, en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 702, dice: Satanás cayó porque ambicionó ser igual a Dios. Deseaba participar en los consejos y propósitos divinos, de los cuales estaba excluido, porque como ser creado era incapaz de comprender la sabiduría del infinito. Fue este orgullo ambicioso el que lo indujo a la rebelión, y por este mismo medio trata de causar la ruina del hombre. Dios quiere que tengamos paz, que tengamos tranquilidad. Cuando Él se manifieste a esta tierra, el versículo 19 también lo menciona, que muchos impíos que nunca quisieron reconocerlo, al verlo se meterán en las cavernas. Y como te dije, refiriéndose a Palestina, allí había muchas rocas que tenían cuevas, y en esos lugares la gente se escondería. Pero la doble aplicación que tiene esta profecía está allí en el capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 15 y 16. En la venida de Cristo Jesús, muchos impíos que nunca quisieron reconocer. Allí dice: los grandes y los ricos y los poderosos de esta tierra, al ver la presencia de Dios, la gloria de Dios, asustados, pavorizados, saldrán corriendo y escondiéndose en las peñas le dirán: caed sobre nosotros, porque nunca quisieron aceptar el mensaje de salvación. Pero si hoy, querido hermano, tú y yo aceptamos la palabra de Dios, entonces cuando venga ese tiempo no tendremos miedo, sino que al contrario, como dice Apocalipsis 19:7, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Querido hermano, nosotros, como estamos preparados, debemos estar felices al hablar de la venida de Cristo Jesús, porque son promesas para ti y para mí, para la iglesia de Dios hoy, y Él quiere que la iglesia de hoy experimente y viva todo lo que Dios quiere que vivamos. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 2 del libro de Isaías. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!